Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a continuar ya con el desarrollo de esta sesión. Y como les había mencionado, la clase anterior ya hemos predimensionado algunos elementos. Ya hemos predimensionado los muros, aquellas vigas dinteles y hemos asignado la dirección del aligerado. Ahora, pero ¿qué espesor va a tener ese aligerado? ¿No? Se nos ha dicho o sabemos la gran mayoría que lo podemos hacer mediante lo que son algunos predimensionamientos. Por aquí yo tengo algunas hojas de cálculo, con las cuales se les va a compartir para el predimensionamiento de estos elementos. Muy bien, entonces vamos a predimensionar la losa aligerada con estas referencias. Ya se les había dicho de que estas recomendaciones son en base a algunos autores, algunos ingenieros que han hecho una serie de investigaciones, ¿no? Lo más común es que en una losa aligerada, ya sea si es maciza o si es aligerada en una dirección o en dos direcciones, se le haga un control de deflexiones. Bueno, pero también existen algunas recomendaciones que nos ayudan a evitar calcular esas deflexiones, como por ejemplo estas recomendaciones que se nos ha hecho también mediante, como les había mencionado, de algunos ingenieros, ¿no? Bien, entonces una recomendación es, por ejemplo, para esta losa aligerada en una sola dirección, se nos está mencionando que para sobrecargas menores a 300, recordemos que en nuestra norma técnica peruana, la E020, se nos dan sobrecargas de 200, eh, perdón, de 300 kilogramos, ¿no? Sobre centímetros cuadrados para losas aligeradas de 20 centímetros según las eh, según el espesor que va a tener la losa aligerada, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí rápidamente el predimensionamiento para este tipo de losas aligeradas. Vamos a utilizar esta fórmula donde se nos dice que la luz libre entre este valor 25 nos va a dar el ancho o el espesor que va a tener esta losa aligerada, ¿no? Habíamos visto para nuestro ejemplo que la mayor luz que tenemos, la mayor luz libre que tenemos de nuestra losa aligerada justamente se encontraba en esta dirección. A ver, se encontraba en esta dirección, ¿no? Que era 4 metros 30, pero con la finalidad de darle una mejor distribución de cargas, se ha decidido emplear aquí una viga solera justamente en esta zona, no, una viga peraltada, perdón. A ver, perdón, aquí estamos. Justamente aquí yo tengo este paño. Esta viga de aquí es una viga peraltada, ¿no? Y hemos eh, tratado de distribuir los esfuerzos que van a estar presentes en este paño de losa con la finalidad de que se distribuyan a esta viga peraltada, ¿no? Y esta viga peraltada lo que va a hacer es transmitirlos a estas columnas que se encuentran en esta parte. También podíamos haber armado el aligerado en este sentido, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la fórmula o la recomendación nos dice que también puede ser, vamos a calcularlo, a ver cuánto nos da esa longitud libre entre 25. A ver, tenemos 4.30 entre 25. Entonces tenemos, nos
dice, ¿no?, de un espesor de 0.17 centímetros, pero nosotros vamos a usar espesores de 20 centímetros. Entonces, estamos ahí en el rango, ¿cierto? Pero como les había mencionado, en nuestro caso vamos a trabajarlo con esa viga peraltada, con la finalidad también de nosotros poder diseñarla también, a poder hacer el diseño de esta viga peraltada, teniendo en cuenta de que esta viga peraltada se va a desarrollar o se va a diseñar mediante cargas de gravedad, ¿no? Porque no se van a diseñar como una viga de pórticos, ya que aquí el sistema estructural predominante en ambas direcciones va a ser la albañilería confinada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces por ese motivo que vamos a trabajar la aligerado en esa dirección. También se les había mencionado que esta zona, aquellas paños de losa donde no están la dirección del aligerado, es que vamos a trabajar con unas losas macizas, justamente en estos tres paños. Además, porque las longitudes son demasiado cortas, ¿no? Por una facilidad también en el proceso constructivo. Bien, vamos a utilizar una losa maciza en estos tres paños. Además, se había mencionado de que en esta zona iba a estar ubicada la escalera. Y si bien es cierto, pueden o no ustedes dibujar o ponerlo en el diseño, en el modelado, perdón, la escalera, ¿no? La pueden dibujar en el modelo, no hay ningún problema, pero al dibujarlo lo que están haciendo es darle rigidez a la estructura, ¿no? O sea, no hay ningún problema si lo ponen o no, pero al ponerlo, o sea, están que lo rigidizan un poco más y puede ser que le salga un poco menos al momento de verificar las distorsiones. Bueno, en nuestro caso estamos siendo un poco más conservadores y no lo vamos a modelar la escalera, solamente vamos a poner aquí un elemento membrana. Ya después les explicaré por qué un elemento membrana y después bueno, algunas distribución de la sobrecarga para la escalera según la normativa E020, aquí cuánto recomienda, solamente para aclarar eso. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ustedes hubieran tenido un plano donde se presentaría, por ejemplo, aquí un volado aquí en este sentido? De repente, como se les menciona, también pueden dibujar el volado en el modelado, pero hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, uno hace un modelado con la finalidad de que pueda hacer una evaluación del comportamiento de esa estructura. Entonces, lo que se sugiere es que se haga mediante una forma muy sencilla el modelado. Mientras el modelo sea más simple, entonces va a tener una mejor lectura al momento de extraer los datos de la evaluación, ¿no? Entonces, por eso que se suele hacer un modelo suficientemente simple. Pueden hacerlo ahí, pero quizás de repente, como les había mencionado, de que las distorsiones por lo general se dan en los puntos de las esquinas, ¿no? Los desplazamientos se van a dar en las esquinas mayormente de la estructura. Entonces, al tener un volado, puede ser que el desplazamiento o la distorsión se dé en este punto, se dé en este punto, o puede darse en este punto, ¿no? Puede ser que aquí te salgan unos valores un poco no tan eh, no tan razonables, por así decir, ¿no? Ya habíamos dicho que las distorsiones por lo general lo vamos a ver abajo en los puntos, ¿no? En los puntos del primer piso, por lo general, para ver cuánto es su distorsión que va a tener cada entrepiso, ¿no? Recordemos que, a ver, vamos a dibujarlo por acá.
si esta es la estructura, entonces vamos a considerar de que esté trabajando un 2 3 4 5 pisos, ¿no? Justamente la forma que nosotros de nuestra estructura que la estamos evaluando, que va a ser de 5 pisos, entonces la idealización que va a tener esta estructura va a ser mediante la concentración de masas, ¿no? Por ejemplo, la concentración de masas del primer piso va a estar dada por la mitad del primer piso, o sea, me refiero a este, y la mitad del segundo piso. Y esta concentración de masas la vamos a idealizar mediante un círculo, ¿no? Se nos ha mencionado, se nos ha enseñado idealizarlo de esa manera. En el segundo piso, de igual forma, tenemos la segunda parte restante de esta masa y también el espacio de esta masa de aquí, y ello se va a concentrar en este punto, se va a representar justamente en esos puntos, ¿cierto? Y también, a ver, vamos a continuar aquí dibujando la concentración de masas para el siguiente piso, que va a ser lo que falta, ¿no? De las otras mitades. Igualmente se va a concentrar en este punto. Para el siguiente piso también vamos a visualizarlo, ¿sí? En ese sentido, y vamos a verlo aquí, ¿no? Y la otra parte restante se va a concentrar justamente en ese punto. O sea, vamos a tener 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de concentraciones de masas. Entonces, al momento de nosotros hacerle una evaluación a eh, esta idealización, vamos a notar que quizás el comportamiento a las distorsiones se va a ver afectadas mediante esa forma, ¿no? De repente aquí va a sufrir algunas distorsiones, y aquí donde vamos a ver las distorsiones de entre pisos, ¿cierto? Esto es con respecto al primer piso, al segundo piso, al tercero y así sucesivamente. Entonces, estas distorsiones se van a ver perjudicadas también en la forma de nuestro modelo. Por eso que se menciona de que sea lo suficientemente más simple nuestro modelo al momento de dibujarlo en ETAX, con la finalidad de facilitar el proceso, ¿no?, de análisis. ¿Qué es la solución ante ese caso? A ver, de repente ustedes tienen un volado en esta parte. Muy bien, entonces lo que de repente pueden hacer un metrado del peso que va a transmitir este volado aquí en esta zona, en este elemento, y aquí pueden distribuirle la carga mediante una carga distribuida, ¿no?, a este elemento. Y ahí ya están de alguna manera compensando el peso o los esfuerzos que va a estar implicado en este volado, ¿no? Hay que tener en cuenta también los volados. De repente hay unos volados pequeños que también se pueden adoptar mediante esos criterios. Hay que irlos evaluando también. Muy bien, entonces para nuestro diseño no tenemos un volado, pero ya les dije más o menos cómo es que pueden hacerlo, ¿no? De repente quizás ya depende bastante de la arquitectura. De repente tienen un volado curvo aquí, pueden o no dibujarlo en el modelo como les menciono, o si no pueden reemplazar todo ello mediante una carga distribuida en este sentido, en esta parte de aquí. Esto con la finalidad de que no perjudique tanto en la evaluación al momento de tomar los desplazamientos, ¿no?, las distorsiones, hacer la verificación de las derivas. Por eso que se recomienda que sea lo suficientemente más simple. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a empezar ya con el
con el modelado de este edificio. Creo que ya habíamos visto, en este grupo ya habíamos visto que habíamos llegado incluso a dibujar las grillas, ¿cierto? Muy bien, a ver, vamos a abrir una nueva pestaña de tags, una nueva hoja, y vamos a abrir lo que hemos avanzado en la clase anterior. Esta es la misma información que se les presentó en las diapositivas de la clase anterior, así que también se les va a enviar esta información, ¿no? Para nuestro caso tenemos un 4.30 metros, bueno, nos da 17, ¿no? Pero vamos a usar losas de 20 centímetros. Además, bueno, aquí es en dos direcciones, eso ya se los dejo a criterio de ustedes. A ver, vamos respondiendo algunas preguntas, dice. Para un volado se simplifica como carga distribuida, pero no intervendría también en la carga de torsión. Bueno, mire, eso no perjudica tanto, como les había mencionado. La torsión en sí se da por los elementos rígidos que uno va a suministrar al momento de empezar con el diseño, ¿no? Ahora, de repente va a tener una participación, pero ya la experiencia también ha demostrado de que no perjudica notoriamente, ¿no? De repente sí va a tener una cierta participación, pero no va a ser lo suficientemente importante para el tema de torsión. Además, si bien es cierto, podemos tener nosotros estructuras donde se presente, ¿no?, esa irregularidad torsional. La norma lo dice, que existe, que verifiquemos también, ¿no? Existe una forma de cómo verificar la torsión, pero además la norma nos dice que la de distorsión máxima puede presentarse mediante algunos criterios que menciona ahí la norma, pero nos dice que si se cumple que la distorsión, que esta distorsión va a ser mayor o igual a la distorsión máxima, esta es la que va a estar actuando, ¿no?, por así decirlo, entre 2. Si esto es mayor a esta expresión, por más que nosotros veamos que existe torsión, además si se cumple esta ecuación, entonces evidentemente no estaría perjudicando la torsión, pero ya nosotros conocemos cuánto es esta distorsión para nuestro sistema estructural, que viene a ser 5 sobre 1000, ¿no? O simplemente 0.005. Todo ello dividido entre 2. Si nos damos cuenta que aquí la relación que va a tener nuestro ratio, ya lo vamos a ver al momento de hacer el análisis en ETAX. Si es mayor a esta expresión, entonces efectivamente sí va a haber torsión, ¿no? Puede ser que por ahí algunos resultados nos indiquen que sí existe torsión, pero este es lo principal que se debe cumplir. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a determinar si existe o no la torsión. Pero muy buena pregunta ello también, ¿no?, teniéndolo en cuenta, pero ya desde ahora le digo que no tiene una gran repercusión al momento de ver ese tipo de irregularidad. Evidentemente no vamos a tener volados grandes tampoco, pues ya hay que hacerle un mayor análisis también a la distancia que se le puede dar a los volados.
pero por lo general en viviendas tenemos volados de hasta 1,20 m, ¿no? A lo mucho 1,50 m. Por ahí algunos casos especiales que sobrepasan de 1,80 m hasta 2 metros, pero ya mayor a ello es muy difícil que se presenten volados con esa longitud. Bien, entonces aquí tenemos el predimensionamiento también de las losas macizas. Bueno, en dos direcciones de la viga peraltada, ¿no? De repente podemos tomar de 10 dividirlo, esa luz libre entre 10 a 12 y bueno, ir verificando. Y también al momento de hallar el predimensionamiento de columnas, si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver que aquí tengo una columna central donde va a hacer o va a soportar una cierta área tributaria, ¿no? De repente va a soportar esta área tributaria. Entonces vamos a calcular cuánto es esta sección que va a tener esta columna. Bueno, se nos dan con respecto a distintas sugerencias, ¿no? ¿Cómo hallamos el área de esa columna? Nos está diciendo que va a ser la fracción entre una carga de servicio entre 0,35 por el prima F sub C. Este valor ya lo conocemos, que viene a ser para un concreto 210, ¿no? Para este caso, para las columnas. Ahora, la carga de servicio, ¿cómo vamos a hallar esto? Va a ser mediante el área tributaria multiplicada por 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ya se determina o más o menos se estima que por cada metro cuadrado va a soportar 1000 kilogramos, 1000 kilogramos, ¿no? de carga por cada metro cuadrado. Entonces, de repente para la albañilería va a ser un poquito más. Ya esto lo vamos a verificar al momento de nosotros calcular también nuestra edificación, cuánto es su peso de la edificación y cuánto es el peso por metro cuadrado que está transmitiendo al suelo. Evidentemente aquí está multiplicado por el número de pisos. A mayor número de pisos va a tener más carga, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el área? ¿Cómo yo puedo determinar esta sección, este área de esta columna, ¿no? Bueno, igual, ¿no? En nuestro plano dividimos ahí más o menos cuánto va a ser el área tributaria. Vamos a imaginar que aquí sea 3 metros, todo es de ancho tributario. De repente aquí puede ser 1,50. Entonces vamos a multiplicar estos dos valores y voy a tener el área tributaria. Luego lo voy a multiplicar por esto, por 1000 y por el número de pisos. Después lo voy a dividir entre 0,35 por el F' sub C. Además, tengo otro valor aquí, ¿no? 0,45, pero ¿cuándo usar 0,35 y cuándo usar 0,45? Mira, este valor se va a usar siempre y cuando tú tengas, como es el caso de las exteriores o esquinera, ¿no? Cuando tengas columnas en una esquina, por así decir. Y mientras que este valor tú lo vas a tomar cuando la columna sea central. Bien, en nuestro caso creo, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo rápido aquí, ¿no? Se había propuesto, por ejemplo, aquí esta columna, ¿no? Bueno, aquí ya lo han determinado que más o menos es una columna de 25 por 25 porque se suele utilizar esas columnas como mínimo. Pero si quieres tú predimensionarlo, lo que puedes hacer es mediante esa fórmula, ¿no? Ves más o menos cuánto es el ancho tributario. Aquí es, bueno, 1,95 de todo esto. Luego yo tengo aquí, bueno, lo que voy a hacer aquí es dividir, ¿no? Yo sé que a la mitad de esto, esta mitad va a estar afectando esa columna. Luego de repente aquí también esta zona. Luego esta zona también, ¿no? Entonces el ancho tributario que va a estar siendo afectando esa columna va a ser toda esta zona, ¿no? Y es más, aquí también es menos incluso porque aquí también va a haber una columna, ¿no? Entonces
y tengo el muro en esta dirección. Todo este ancho, la mitad de este ancho va a estar siendo absorbido, o mejor dicho, distribuido hacia ese muro. Entonces yo aquí nomás tengo este ancho, esta área del ancho tributario, ¿no? Calculo cuánto es esto. A ver, vamos a calcularlo así de una forma más o menos aproximada, ¿no? Como es más que todo para mostrarles cómo es que se calcula. A ver, vamos a... Ya ustedes ahí más o menos calculan cuánto es al punto medio de cada punto. Y bueno, vamos a tener todo este área, ¿no? Bien, toda este área que tiene un área de 5 metros cuadrados. Bien, haciendo uso de la fórmula, entonces, estamos en este caso, vamos a usar un concreto 210, el área tributaria es de 5 metros cuadrados y el número de pisos para nuestra edificación va a ser de 5 pisos. Entonces, bueno, aquí ya reemplazando y multiplicando todo ello, nos da un área de 340 centímetros cuadrados. Ya está la conversión ahí. Sí, a ver, acá tengo en metro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense el área que vamos a necesitar solamente para ello. Sabemos que es un área mínima, ¿no? De repente yo puedo utilizar, fíjense, lados de una columna, aquí te menciona de 18, ya prácticamente 19 centímetros por 19 centímetros, ¿no? Pero nosotros vamos a considerar columnas de 25 por 25, ¿no? Porque no vamos a utilizar un lado 18, vamos a utilizar las columnas mínimas que se menciona. Ya sobrado con este de 650 centímetros cuadrados, prácticamente es muchísimo mayor al área que va a requerir esa demanda, ¿no? Para ese ancho tributario. De igual forma, ustedes lo pueden calcular acá. Vamos a suponer que hubiéramos estado en este caso, claro, aquí no, porque tenemos columnas esquineras. Bien, aquí nos salió 5 centímetros, el número de pisos es 5 y bueno, nos sale 340, ¿no? Fíjense que un lado, bueno, si le estamos dando 25, aquí automáticamente me está calculando que el otro lado va a ser 13, pero no vamos a utilizar esto, sino vamos a utilizar columnas de 25 por 25. Claro, claro, ¿no? O sea, son columnas sin considerar el tarrajeo. Más o menos este predimensionamiento es el núcleo, ¿no? Si bien es cierto, para todo diseño, nosotros debemos tener en cuenta algo, que para todo diseño que hagamos, nosotros siempre calculamos o nos basamos más que todo al área del núcleo confinado, que viene a ser este. ¿No? Este es el área de diseño que siempre nosotros vamos a darle prioridad para encontrar esta área del núcleo confinado. ¿No? Aquí no está considerando de repente el centímetro y medio de tarrajeo que va a tener esta columna. Siempre nos basamos a esto, porque aquí en el área del núcleo confinado es donde también nos va a determinar para ver cómo va a actuar nuestros estribos. Recordemos que en este área nosotros vamos a colocar o vamos a analizar el estribo, ¿no? Bueno, el estribo también va a tener su área de núcleo confinado, ya lo vamos a ver, de repente lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Cómo es que va a trabajar estos estribos al momento de colocarlo aquí, ¿no? Cómo es que va a actuar más o menos al momento de que esté siendo afectado mediante los esfuerzos, ¿no? Esto va a ser su área de núcleo confinado. Ya lo vamos a ver más adelante, así solamente les estoy mencionando de una forma rápida. Bien, bien, entonces ya tenemos más o menos cómo es que se hace el predimensionamiento de este elemento de placa, ¿no? De la viga es mucho más fácil, la luz libre entre 10 o entre 20. Y
de columna, perdón. Y con respecto al predimensionamiento de placas, es difícil predecir, ¿no? De un instante ver cuánto es la longitud de la placa, ya que son elementos demasiados rígidos. Por eso que, como se les había mencionado, mínimamente hay algunas placas que tienen espesor de 10 centímetros y que se han usado, ¿no? También placas de 15 centímetros de espesor para pocos pisos, ¿no? Y también de 20, 25 a 30 centímetros conforme aumentemos el número de pisos. Pero si se dan cuenta, aquí no menciona nada cuánto es la longitud de la placa, porque eso ya más o menos se va estimando conforme veamos qué tan rígida podemos nosotros, ustedes como ingenieros estructurales, darle a su edificación también, no teniendo en cuenta el tema del costo, porque hacer placas de concreto armado es caro también. Fíjense, tener placas de 2, 3 metros ya involucra también un gasto económico considerable. Por eso que más o menos lo que se predimensiona, ¿no? La recomendación es que se usen placas de 10 a 15 centímetros. Para nuestro caso vamos a utilizar de 15 centímetros porque tenemos estructuras que van a tener pocos pisos, ¿no? Ya hemos visto que hasta de 20 pisos han utilizado espesores de 25 centímetros. Bien, entonces ya tenemos el predimensionamiento de la losa aligerada. Ya sabemos que vamos a poner aquí esto. Vamos a poner el espesor de la losa, que va a ser igual a 20 centímetros. De igual forma tenemos aquí losa maciza, ¿no? Que van a ser igual a 20 centímetros. Bien, entonces sí, justamente aquí está lo que avanzamos la clase pasada, fue de una vez ubicar las grillas y ubicar el número de pisos. Ya les había mencionado que ETAX lo que hace es dibujar, o se recomienda que los ejes estén justamente en medio de los muros, ¿no? Una zona intermedia para que al momento de dibujar el elemento shell se dibuje la mitad a ambos lados. Ahora, otra recomendación que se les dio es simplificar también el número de ejes, ¿no? Si bien es cierto, ustedes lo pueden utilizar conforme a su conveniencia, pero lo ideal es que se trabaje en pocas grillas. Esto se hace con la finalidad de que sea un trabajo un poco más limpio al momento de hacer su modelado. Bien, entonces ya teniendo claro todo ello, vamos a continuar entonces con lo que respecta a las propiedades que van a tener los materiales. Se les preparó también esta diapositiva con la finalidad de que tengan a sus manos unas recomendaciones al momento de hacer o de asignarle las propiedades en el tax. Para un concreto 210, el que vamos a usar, ¿no? Aquí tenemos de este lado todas las propiedades físicas y mecánicas que va a tener este tipo de concreto, ¿no? Desde su peso volumétrico, su módulo de elasticidad, el Poisson, ¿no? Y bueno, también algunas características. Bueno, aquí pueden poner su nombre del concreto, ¿no? Asignarle un nombre. Esta parte de acá, nosotros solamente al momento si empezamos un diseño, vamos a utilizar esta propiedad desde acá hacia arriba, ¿no? Toda esta zona se puede utilizar, pero para otros análisis, ¿no? De repente para un análisis no lineal. Nosotros no vamos a considerar nada de ello. Solamente hasta acá, ¿no? Hasta esta opción de aquí, que nos permite asignar también el material que estamos usando.
Bien, entonces vamos a empezar por ahí. Nos vamos de una vez a tags y vamos a empezar a definir material. Nos vamos a, a esta parte, a esta opción de aquí, a define, ¿no? Para aquellos que recién están viendo tags, en esta zona es donde nosotros vamos a empezar a asignar las propiedades de los materiales para nuestro modelado. En toda la pestaña de Denfai encontramos desde los materiales y las propiedades que vamos a utilizar hasta las secciones de los elementos que van a estar involucrados en el diseño. Aquí vamos a encontrar tanto para los elementos frame, que vienen a ser las columnas, las vigas, vigas dinteles, vigas chatas, y también para los elementos shell, ¿no? Que vienen a ser bien tanto la losa aligerada, los muros, los maciza, incluso aquí también para la escalera. Y bueno, otras ciertas características que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Esto para el análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico, estas opciones de acá. Después, bueno, tenemos esto, el mass source, que viene a ser prácticamente definir, ¿no? La masa sísmica que va siendo afectado. Este también me va a servir la función para nuestro espectro de pseudo aceleraciones, que vamos a introducir nosotros los datos para esta función. Y bueno, otras características más, ¿no? Como los pairs, que es donde vamos nosotros a asignar el nombre a los muros que ya hemos puesto en la densidad de muros. Bien, entonces vamos avanzando de una sola vez, vamos definiendo las propiedades que van a tener estos materiales, ¿no? De repente, aquí se nos aparece también algunas consideraciones, pero nosotros vamos a agregar de una sola vez estas características también. Bien, entonces vamos a agregar nuevo material y vamos a utilizar eh, vamos a empezar por, a ver, vamos a empezar nosotros por las propiedades del concreto. A ver, un momento, disculpen.